Bien, Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 45º Seminario Internacional para la presentación del libro Susurros de Tiempos y Estrellas. El día de hoy nos acompaña desde el hermano país de Argentina remotamente Sergio Javier Roda. Él es escritor, artista visual, investigador y fotógrafo. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación de Sergio Javier Rodas. Por favor, Sergio, puedes dar inicio a tu presentación. bueno, muchas gracias, Daniel, nuevamente por estar eh, aquí con ustedes en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Y la verdad, para mí un gusto también, fue una sorpresa cuando me notificaron que recibí este premio, el Premio Delfín. Es el primer premio que recibo a un libro completo, ¿no? He tenido algunos premios por algún cuento que me han incorporado en alguna antología luego, pero en este caso el premio se refiere a toda la obra mía, a toda una compilación de cuentos, ¿no? Que yo tenía que enviar para una convocatoria. Y bueno, salió seleccionado el primer premio en la categoría cuento. Había tres categorías: cuento, poesía y novela. Así que, bueno, me presenté en las tres categorías. De las tres categorías fui seleccionado en cuento. Si bien recibí muy buena crítica de la editorial, de la edición, de las ediciones de allá de Creaciones DRIC, que están en Cuba y en Brasil, porque la CEO de esta editorial es cubana, pero reside o radica en Brasil, y por eso hay como una interacción, una vinculación entre Cuba y Brasil en la editorial. Y la verdad, se me perdió que no me sale acá, la flechita no me aparecía. Y bueno, yo escribo desde los 10 años aproximadamente, y desde 2001 empecé a publicar, a mostrar mejor dicho, más que publicar, a mostrar mis escritos. Me animé a empezar a mostrar mis escritos, si bien ya escribía desde los años 80, bastante antes. Eh, y fue cuando empecé a comenzar a participar en ferias del libro, en congresos, y a vincularme con todo el ámbito de gente que me ha ayudado mucho, me ha apoyado, y otras no tanto, que también hay que mencionar las dos, porque las personas que no te apoyaron o que te han puesto obstáculos también son las que más te motivan para seguir adelante. Y a veces soy yo muy rebelde cuando algo, tengo un obstáculo o algo, enseguida trato de sortearlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Trato de ver qué es la falla, por qué no se puede, por qué este obstáculo. El no es para mí hasta las últimas consecuencias, así que siempre la he luchado, como ya seguramente se deben sentir identificados escritores y escritoras que me están escuchando, que seguramente se van a sentir identificados con esto que digo, porque la lucha del artista, del escritor, es algo y es muy empinada.
así que todo es trabajo. Bueno, ya después, más adelante, prácticamente a partir de la pandemia 2020, yo creo que todos pensamos lo mismo. 2020 marca un antes y un después en todo sentido, social, cultural, tecnológicamente también marcó un antes y un después en, en cuanto a lo que es ese 2020, ese año bisagra. Y todo lo que se vivió después del 2020 fue totalmente eh, distinto a lo que veníamos viviendo, a un ritmo totalmente diferente incluso. Así que con mucha dificultad estaba terminando las carreras de licenciatura en artes visuales, de letras. Luego me detuve más en terminar la carrera de artes visuales y ya empezaré ahora a dedicarme más a la parte de letras, si bien empecé a seguir capacitaciones en otros lados sobre literatura, poesía, escritura académica, escritura en todo sentido. Hoy ya soy tesista, estoy escribiendo ya la tesis de la licenciatura en artes visuales. Y también tengo, bueno, estudios avanzados en letras, tengo 6 diplomados que logré hacer con esto de la virtualidad, como dije, ¿no? Una de las cosas positivas que uno pudo hacer contactos internacionales y comenzar una formación un poco más fuera de mi país, de expandir fronteras, límites. Así que al vincularme con varios grupos de WhatsApp y con el uso de las tecnologías nuevas que se habían incorporado luego de la pandemia, logré seguir estudiando, capacitándome, diplomados en inteligencias artificiales, cooperativismo cultural, docente tutor, prácticas pedagógicas innovadoras, bueno, varias también. Y como experticia, seminarios, cursos, talleres, tengo muchísimos también relacionados con los patrimonios culturales, la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos. Y allí fue cuando empecé a recibir distinciones. Gestor cultural, embajador cultural, Anam Cara, que es una distinción honorífica celta, guardián del planeta y defensor paces. Y también, bueno, ahí fue cuando llega el premio Delfín este año 2025, Péndora de Oro en 2023, mención especial en Lyon Gold en Ecuador y España. Segundo lugar también en Juegos Florales de la Sociedad Argentina de Escritores en 2020, que tengo también algunos Juegos Florales ganados también acá regionales, no de la Sociedad Argentina de Escritores, pero sí regionales aquí en la zona donde vivo, que es la región patagónica de Argentina, en el sur. Y el premio Juana de América 2004, que estoy en una antología de escritores hispanoamericanos con el cuento La leyenda de la bruja. Y luego vienen las áreas de interés que tengo como artes visuales, literatura, las gestiones culturales y ambientales, reclamos por la paz, resolución de conflictos. Y allí es cuando, en el 2002, que empecé a conocerme, a hacerme conocer con fanzines, con fotocopias, que yo le daba forma de fanzines de ciertas revistas más artísticas o al estilo esas revistas o esos libritos o librillos más chiquititos como los que hacía Julio Cortázar también, con Último Round, por ejemplo, la vuelta al día en 80 mundos, que son libros con mucha ideología y con mucha contenido, con mucha metáfora, pero ya con un formato también entre fanzine, libro álbum, libro objeto, era una mezcla de muchas cosas. En realidad se llamaban libros almanaque lo que él hacía. Pero bueno, La leyenda de la bruja es el premio ganado en el 2004, Caleidoscopio eran poemas que yo había empezado a difundir. Y luego vienen todas revistas y libros publicados con seudónimo.
El extraño viejo de la noche, que lo tengo acá presente, el único que me queda, lo tengo para mostrar la portada. De los demás libros no me quedó prácticamente ningún ejemplar para mostrarlo. Cuentos de amor, supervivencia y manipulación, que fue muy pedido, ese sí, fue más pedido que el primero, en el 2008, y luego un audiolibro que hice del primer libro, El extraño viejo de la noche, lo saqué también en formato audiolibro. Y Fábulas de una realidad inestable, que son también cuentos en donde yo reúno, siempre son temáticos, ¿no? El primer libro eran cuentos más fantásticos, terror al estilo Poe, Lovecraft. El segundo libro, que es el título, le hago homenaje a Horacio Quiroga, ese libro, Cuentos de amor, locura y muerte, y yo le puse Cuentos de amor, supervivencia y manipulación. Y luego viene ya El órgano escondido y Torbellinos de poéticas y nigrománticas, que los saco ya con los dos nombres, con Martín Nigromante, que era mi seudónimo, como los libros anteriores, pero también le coloco el nombre mío. Y ahí fue cuando empecé un poco a presentarme con mi nombre, y fue otro gran paso, ¿no? Otra eh, como eso de animarse a otro nivel. A veces uno le da pudor o un poco de vergüenza, no sé la palabra, de mostrarse o de decir el nombre, incluso de publicar o mostrar tu texto con tu propio nombre. Es por eso a veces el uso de un seudónimo, ¿no? Es como una armadura que te protege. 2021 llega Bajo la sombra del sol atigrado, también una especie de pedido que en uno de los de tertulias de lecturas que hice, me escucharon y bueno, me llaman y me contacté con esa editorial, y esa editorial me dijo que me anime, que querían ellos editarme un libro, me ayudaron también en ese momento, me cobraron solamente el ISBN y el registro, solamente el registro de código de barras y eso, todo el trámite. Es lo que me cobraron, que fue prácticamente mínimo, y bueno, el trabajo de edición fue digital, así que también no fue mucho el gasto. Así que luego hubo un impasse entre 2022 y 2024, en donde prácticamente estuve, sí, haciendo actividades en muchos lados y presentándome en otros lados también, reclamos por la paz, cumbres y foros, y con algunos proyectos también para hacer otro tipo de libros distintos. Y allí fue cuando llega Susurros de Tiempos y Estrellas, que es seleccionado, y según la editorial dice, bueno, sus contenidos filosóficos, simbólicos y rebosantes de signos de literalidad. Es una de las frases, parafraseando más o menos lo que la editorial Creación Esdric escribe en ese libro, en el prólogo que me escribe en el libro. Y, y allí, bueno, fue también algunas oportunidades de revistas que me han invitado, como Hipatia en Argentina, de Buenos Aires, una directora la directora de la revista Hipatia está vinculada también con el Café Tortoni, que es un café con historia literaria. Era el café donde se reunían los grandes pesos pesados de la literatura. Y la revista también Letras Infinitas, que es de México, y un blog también de Ada Sagaglia, que es de Dublín, Irlanda del Sur, que es el grupo donde yo pertenezco desde el 2020, que son prácticamente en el 2020 son los que me abrieron las puertas, cuando yo estaba prácticamente bloqueado y con todos los caminos cerrados, que no sabía por dónde avanzar. Y bueno, fue en ese momento que la pandemia prácticamente, más allá de las cosas negativas que también trajo,
también me abrió las puertas con la virtualidad. Y pertenezco a varias redes culturales también, redes medioambientales, de sustentabilidad y sostenibilidad en el medio ambiente, redes de inteligencias artificiales. Aquí presente también a Daniel Malpartida, que tiene también este Instituto de Inteligencia Artificial. Y bueno, cooperativas artísticas de teatro, literatura, también pertenezco a varios en varios lugares. Y esta es la portada del libro, Susurro de Tiempos y Estrellas, en donde coloco, se me ocurrió combinar dos pinturas. La paleta tiene una combinación, una armonía entre las dos, si bien son las dos diferentes, son dos obras diferentes, hechas en años diferentes, pero es la paleta que a veces predomina en lo que hago. Entonces, se me ocurrió combinarlas en portada contra portada para que haya una comunicación de eso, de lo que podría comunicar el título del libro, ¿no? Susurros de tiempos y estrellas, y acá en la primera portada donde está el título, esta figura que sostiene una piedra y está alzando la mano y con el planeta, los planetas. Y esto, lo que quise representar en la pintura es ese contacto entre hombre y cosmos o macrocosmos. Por eso le coloqué a la pintura como título El hombre geoambiental. Está hecha en óleo sobre pintura, sobre madera entelada. Y la otra, la que estoy señalando acá, le coloco macrocosmos, en donde también veo como esa matriz de donde surge toda la creatividad o eh, toda la creación. Y bueno, se me ocurrió ese, eh, esa combinación de usar esas pinturas. Eh, Luego, acá están las dos pinturas que les mencioné. Y esta fue la portada de Bajo la sombra del sol atigrado que les comenté, que también fue editado en Bogotá. Bueno, esta es una sorpresa que la puse acá para comentarles, una gran anécdota entre una de esas tantas personalidades que logré conocer. Eh, Gonzalo Rojas, el maestro del creacionismo, discípulo de Huidobro, eh, de Vicente Huidobro. Gonzalo Rojas fue un maestro mío también que me dio un taller sobre creacionismo, sobre poesía creacionista, que lo conocí en Chile en el 2004. Y también a Jean Manuel Serrat, que lo conocí en el 2002. Bueno, muchos más, como Juan Chavita, Felipe Noé. Entre la literatura y las artes conocí a mucha gente, historiadores, políticos que han pasado por acá, por la Feria del Libro también. Y la mujer que me acompaña acá en esta foto, no sé si la reconocen o si la reconoce mi estimado amigo Daniel, que es nada más ni nada menos que la maestra, esposa de Jorge Luis Borges. Se trata nada más ni nada menos que de María Kodama, quien se encargó luego de la Fundación Jorge Luis Borges. Hoy creo que la manejan también algunas personas que se están encargando de esa fundación, por pedido de ella, ¿no? De María Kodama. Y esta otra pintura que también es acuarela sobre madera. Me atreví a dibujar, a usar la acuarela sobre madera, y creo que extraje un resultado bastante interesante. Bueno, esta también para que vean más o menos qué tipo de fotografías extraigo. Y, y acá eh, estoy en la Feria del Libro también con uno de mis libros, Fábulas de una realidad inestable, que sostengo acá de este lado.
y de este lado una antología también regional. Así que bueno, eso, este librito que está por acá, que estoy señalando que tiene algo de celeste acá, es un acta que la tengo por acá, que son unas actas universitarias donde me han publicado también trabajos académicos durante mi estadía en la carrera como estudiante de letras. Bueno, el libro en sí, el libro Bajo la sombra de susurros de tiempo y de estrellas, reúne esa capacidad de reunir el folclore, un poco de cosmogonías, un poco de misticismo, un poco de historia, porque hay historia también en esos cuentos. Son cuentos fantásticos, algunos tendrán también algún toque, no son completos, pero tendrán algún toque de pongámosle de ciencia ficción, pero más fantásticos. A veces hago yo fusiones, son fantásticos, pero le coloco capaz algún dispositivo como para que sean vistos como de ciencia ficción. La ciencia ficción es aquel texto, aquel escrito que tiene relación más que nada con los dispositivos tecnológicos o con las tecnologías. Generalmente está la tecnología de por medio, eh, o la ciencia de por medio, de una forma distópica o de una forma imposible. Escher, por ejemplo, uno de los grandes pintores, hacía construcciones, tenía conocimientos en arquitectura y él hacía construcciones en pintura, en dibujo, bosquejos, hacía construcciones imposibles. Se basaba en el cubo de Necker o en el triángulo de Penrose, que son fórmulas matemáticas imposibles, ¿no? De la matemática imposible, muy fascinante. Y todo eso está vinculado también un poco en uno de los cuentos que está integrado en este cuento, por eso se lo estoy mencionando, en este libro, Susurros de Tiempo y Estrellas, que incluye un cuento que le llamo El tablero opresor, en donde un personaje está atrapado o caminando, avanzando de forma eh, aventurera o sin sin rumbo fijo, y el terreno por donde transita es un tablero de ajedrez. Son a veces tópicos que toco también, me gusta tocar de otra forma, como lo hacía obviamente Jorge Luis Borges, pero coincidimos con él en algunos tópicos, por ejemplo, el ajedrez, los espejos, los laberintos, los menciono también. Y otro de los cuentos que menciono yo es una continuación que escribo de La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges escribe La Casa de Asterión, que narra también un personaje que lo personifica, le da un poco de humanidad, vamos a decir, y él mismo va a describir en La Casa de Asterión que ese personaje tiene misantropía y soberbia. Y yo a ese le agrego dos ingredientes más de la naturaleza humana, negativos, por supuesto. Así que termino de cerrar o de intentar darle una continuación a ese cuento. Y otros de los cuentos que van a encontrar allí es también eh, algo un poco más macabro, como es La Última Presa. Y sí, La Última Presa o El Ciego de la calle San Peña, que son personajes un poco más siniestros, vamos a decir, pero también como salidos que escapan de la realidad, mejor dicho. No salidos de la realidad, sino que sé que escapan de la realidad porque no pertenecen a la realidad que conocemos nosotros, al menos la realidad que conocemos nosotros, ¿no? Son a veces esos tipos de personajes los que yo creo. Creo personajes
entre personajes distópicos o personajes que pueden llegar a construir una historia paralela posible, esa historia de factibilidades diferentes, o si no, con simbologías, tanto las mesoamericanas como las del otro lado del mundo, ¿no? Las anglosajonas, las africanas. La simbología es algo que me gusta también, los estudios de los símbolos, ya sea los signos y símbolos lingüísticos cuando uno habla, cuando uno escribe, o por qué escribimos de esa forma, qué no escribimos cuando escribimos, porque siempre que escribimos hay algo que no escribimos, o que comunicamos pero no escribimos, eso ya, sobre eso Daniel sabe la forma que tengo, la perspectiva que tengo de pensar de ese modo. Y fíjense, ¿no? Hablando de símbolos, recién ahora estoy viendo lo que tengo acá en este cuello, en el cuello colgado. Esto lo vi a un mantero, un artesano mantero que estaba a la salida de un supermercado. Y cuando salgo y veo esto, yo dije, bueno, le pregunté el precio y la compré enseguida, hace mucho tiempo, en el 2000 creo que la compré, la tengo todavía guardada. Está un poco amarillento el metal, se ha salido el bruñido que tenía, era más brillante, pero combina una cruz de 5 puntas, combina la cruz cristiana, combina el ankh egipcio y combina el alef griego. Todo entrelazado en una misma cruz. Por eso me encantó. Vi 5 cruces totalmente diferentes, que no todos la ven. Y yo, en cuanto pasé nomás en un segundo, vi todo junto. Vi, y yo dije, esta cruz tiene que ser mía. Le pregunté el precio, por suerte me alcanzaba para comprárselo. Y de alguna forma también lo ayudo también me encanta también siempre ayudar a los artistas que veo en la calle, siempre, ya sea músicos callejeros, los que trabajan de artistas o de teatro, o lo que sea, teatro urbano. Siempre trato de colaborar, o trataba de colaborar en una época en la que podía un poco más, porque se lo merecen, son los artistas. Yo me empatizo mucho con el artista porque nadie más que un artista puede entender a otro artista, y, y por eso esa colaboración. Y por eso les mencioné algunos de los cuentos que están en ese libro, para que sepan más o menos también el modo de narración que tienen una narración un poco más, a veces, eh, eh, no lo considero aburrida, eso depende también del lector, ¿no? Hay lectoras que a mí me dicen, no, escribís como muy complicado, no te entiendo, pero eso depende. No escribo tampoco tan rebuscado, pero sí quizá a veces adjetivo cuando es necesario. Quizá a veces también ese límite hay que pulirlo un poco más, ¿no? Pero sí trato de que haya un contenido en los cuentos, de que haya un contenido más allá de lo que estás leyendo. Y es el caso, por ejemplo, de La Puerta y el Guerrero, que es otro de los cuentos de ese libro. Y con esto ya vamos cerrando esta presentación. La Puerta y el Guerrero es uno de los cuentos más preferidos míos, porque es uno de los cuentos que yo lo dejé, primero lo explicaba, y últimamente me estoy desprendiendo de las explicaciones demasiado explícitas, de dejar demasiado explícitos los finales, y lo dejo más a la investigación del lector. Si le dejo pistas para que el lector las vea, si es que las puede descubrir. Y después, hoy en día es mucho más fácil porque tenemos las inteligencias artificiales, tenemos Google,
y tenemos otras herramientas para averiguar, investigar qué significa o quién es este nombre que yo coloco, por qué este personaje se llama así. Ah, bien. Todo tiene un porqué. Yo, por ejemplo, en La Puerta del Guerrero menciono un guerrero, un hombre común y corriente, que llega a un lugar hasta que lo, lo intercepta, digamos, en su camino, encuentra una puerta. Tiene que atravesar esa puerta para, para seguir su camino. Y él trata de abrirla o de pasar, y en ese momento es cuando yo hago un recurso de personificación de la puerta, y la puerta comienza a, que es un objeto, una puerta de piedra antigua, llena de glifos, llena de signos mesoamericanos. Cuando hablo de glifos, yo ya estoy transportando a la época o a la zona de Mesoamérica, ¿no? Entonces, de esta forma, este personaje, eh, al tratar de traspasar esta puerta y no poder, la puerta comienza a hablar. Y ahí empieza un diálogo, y todo el cuento es un diálogo entre la puerta y él y este viajero que trata de seguir su camino. Hasta el momento que, bueno, ya al final se revela la naturaleza de ambos, tanto de la puerta, que también tiene su origen y una naturaleza, como también el origen de este viajero, que, que nadie sabe quién es, a menos que el lector tenga un poco de, 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 de de fanatismo, vamos a decir, o de ganas, de esas ansias de seguir investigando. Entonces yo termino el cuento y bueno, el lector puede quedarse con ese cuento, con ese final que yo le doy, o puede investigar a ver qué es lo que quiso decir el personaje, qué es lo que quiso decir el yo autor, o sea, yo. Bueno, esta es la forma de escribir que tengo, esta es la forma de estos cuentos, un poco entre realismo mágico, un poco entre fantástico y un poco con mucha historia y con muchos simbolismos, que de eso no falta en estos cuentos que reuní en este libro. Y de ahí el título, Susurros de tiempos y estrellas. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta eh, presentación en donde yo traté de reunirles algunas características de las más importantes de este libro. Lo tengo en digital, pero actualmente estoy tratando de buscar la posibilidad bueno, de editarlo en papel y de hacer alguna tratativa con alguna editorial que esté interesada en el libro. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta forma de narrar que tengo yo en mis cuentos. Muchas gracias, Sergio. Una pregunta, por favor. En este libro, ¿cuál es la función del cuento para el lector, para aquellos que van a leer? Maestro, por favor. La función del cuento. Eh, Creo que hay una función más también, obviamente, una función de entretenimiento, eh, si lo quieren ver así, pero aquellos lectores que les agrada un poco de historia, que les agrada la mitología, que les agrada la filosofía, que les agrada los mundos paralelos o los tiempos irreales, los personajes que pueden estar en otros planos, pero están a veces presentes o los vemos y no los vemos. Bueno, hay un poco
de esa física también. No trato la física cuántica en los libros, pero trato muchas veces de, de narrar estas características que les comenté. Yo creo que más allá de un cuento para entretener, como lo es también un cuento fantástico que puede reunir lectores con el gusto del cuento fantástico, también este libro va a reunir lectores con la pasión de estos tópicos, ¿no? Como los que mencioné, la filosofía, la mitología, la historia. Muchas gracias, Sergio. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir el libro y cuál es el propósito fundamental de tu libro, maestro? Como tiempo, tengo que decir que cada cuento fue escrito en una época diferente. Si tengo que sumar los años que me tomó escribir el cuento, bueno, ahí, por ejemplo, El ciego de la calle se empeña, lo escribí en el 2004. Después La redención de Asterión salió en el 2002. Son de diferentes épocas. La puerta y el guerrero es de 2022, hace 2 años atrás, 3 años. Eh, o sea que el tablero opresor también creo que fue en el 2020, durante la misma pandemia, que lo presenté en la Sociedad Argentina de Escritores de forma virtual. Salió de unos juegos florales también ese cuento. Después obviamente uno lo va corrigiendo, pero los juegos florales, quienes no conocen la metodología de un juego floral, eh, te dan una consigna en el mismo momento que vos vas allá, te presentás, no sabés cuál es la temática, no sabés nada, no podés ir con una idea ya armada porque no sabés qué es lo que te van a pedir. Y te dan capaz media hora, 30 minutos, 40 minutos para terminar el cuento. Y bueno, así salió el tablero opresor, salió también El ciego de la casa se empeña, que son cuentos que salieron de esos juegos florales que prácticamente fueron ideas que surgieron de la, de la nada. No sé cómo, pero a veces tenemos esa magia que hay cuentos que nos cuesta mucho escribirlo, que nos cuesta mucho resolucionar, buscarle la resolución completa, el final, el desenlace. Pero hay otras veces que los cuentos fluyen como agua de manantial. Y bueno, ese es uno de los casos de esos cuentos. Creo que el objetivo, la meta, el propósito del libro para los lectores es eso, que vean quizá ciertos mensajes que ocultan cada cuento. Son metáforas. El ciego de la calle se empeña, es una metáfora prácticamente, pero yo la coloco como un personaje real, ¿no? Igual cuando yo escribí El extraño viejo de la noche, El extraño viejo de la noche, los cuentos son cuentos que transcurren de noche en la misma ciudad y tiene la vinculación de que hay un personaje, que es este personaje, que muchos lo ven como siniestro, pero quizá no sea tan así, sea parte de algún ciclo natural del cosmos, El extraño viejo de la noche, ¿no? Forma parte de ese eslabón que no vemos. Y por eso que estos personajes extraños que a veces salen de mi mente, yo los trato con mucho cariño, ¿no? Porque son personajes que son profundos. O yo
que soy el creador, le conozco la profundidad del personaje, pero no lo digo totalmente porque me gusta a mí que sea el lector el que descubra esas características, ¿no? Humanas o infrahumanas, ¿no? De lo que yo le coloco a mis personajes. Maestro Sergio, una bonita oportunidad de conocer tu obra y bueno, ¿no? Qué mejor a través de una presentación en el instituto y además una recomendación más, siempre debe haber una oportunidad para que nuestros seguidores y los lectores pudieran leer la obra de Sergio por la riqueza que contiene. Él ha utilizado también a través de la expresividad, el arte, unos dibujos que el mismo Sergio ha realizado. Y además, preguntarte, ¿no? ¿Hay un antes y hay un después de esta obra? Además, decirte, cada uno de los capítulos se pueden leer de forma independiente, maestro. Sí, sí, no son capítulos, sino que son cuentos. Diferente a El extraño viejo de la noche, que te doy yo dos opciones. Para esta lectura, esta estructura no gustó a mucha gente. Por eso el segundo libro, como yo comenté al principio, Cuentos de amor, supervivencia, manipulación, que la estructura es más sencilla porque son cuentos que empiezan y terminan. Es lo que el lector a veces le gusta más, o se identifica más con esa estructura del libro. Esta estructura, en El extraño viejo de la noche, es el extraño viejo de la noche, el personaje, que está vinculado con los personajes de todos los cuentos. Si bien cada cuento tiene acá en este libro, no me refiero yo, cada cuento tiene su final, su principio, su final, su desenlace. Son independientes todos los cuentos, pero lo que vas a encontrar es que en otro cuento, capaz del final o de la mitad, vas a encontrar a un personaje que está en el primer cuento, que en el primer cuento estaba de forma secundaria, pero yo en otro cuento lo coloco como personaje principal. Entonces ahí es donde hago esta red, esta comunicación de personajes, en donde los personajes secundarios de un cuento se encuentran como personajes principales en otro cuento, y mientras tanto está también esa línea de conductora que es el extraño viejo de la noche, que es el que, vamos a decir, controla, pero no es tampoco un controlador. El personaje del viejo extraño, el extraño viejo de la noche, se describe como un ser que condena, pero a su vez también es condenado. De noche se vuelve tangible y al amanecer se desvanece. Entonces ahí yo hago también el extraño viejo de la noche lo convierto en uno de esos personajes míticos de la mitología, cíclicos, esos mitos cíclicos como Sísifo o como Prometeo, en donde el águila devoraba las entrañas de Prometeo, pero a la noche le volvían a crecer y al amanecer volvía el águila a devorarle y es una eternidad. Eh, Sísifo lo mismo, es otro mito cíclico, en donde Sísifo tenía que empujar una piedra hasta la cima de la montaña. Cuando llegaba a la cima, volvía la piedra a rodar hacia abajo y tenía que volver a empezar la tarea. También es un ciclo de eternidad. Y esto es parecido. Es un personaje que, si bien se desvanece de día, a la noche se vuelve tangible y tiene la misión de condenar, pero a la vez vive esa condena. Entonces, a lo que voy con esto es que, que son personajes muchas veces que están vinculados un cuento con otro.
En el caso de Susurros de Tiempo y Estrellas, son cuentos simples, empiezan y terminan, y no vas a encontrar el mismo personaje en otro cuento, sino que ya pasás la página y encontrás un cuento totalmente diferente, temática diferente, y obviamente un concepto ideológico muchas veces diferente, como por ejemplo en La Puerta del Guerrero o El Tablero Opresor, que ya son también cuentos eh, que tienen tintes, características fantásticas, pero también tienen mucho de historia, mucho de mitología, y obviamente si hay mitología y hay historia, también hay ideología. Eso es lo que podemos advertir en la riqueza de este libro que nos has presentado. Un poco en la línea de las últimas palabras que nos acabas de sostener y también conociéndote por el diálogo que vamos teniendo, permíteme leerte un párrafo del libro En los umbrales de la racionalidad epistémica, una publicación hecho acá en Lima, Perú, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y una publicación del año de 1988. Nada más, nada menos que por el maestro y el doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas, que en su momento tenía correspondencia por cartas, nada más, nada menos que con Bertrand Russell. Este párrafo, a las palabras que has dicho, maestro. Precursores no son los que desde el presente columbran el futuro, sino los que desde el porvenir vienen hacia el presente con su imagen nueva, situados más allá de los horizontes de la historia factual, anclados en la posibilidad misma de la historia. ¿Qué es la historia esencial? Porque la historia del porvenir, ciertos, los sabios, profetas y poetas convocan el presente, la actualidad que eclosiona en lo que fue y es y ha de ser según su posibilidad. Y estos son los helenos. Por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, calcante, invocas siempre que revelas oráculo a los danaos. Ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos. Cerca de las cóncavas naves. Alusión a la racionalidad epistémica con que nos manejamos en el mundo por una influencia y una herencia que nosotros adquirimos, y no puedo dejar de preguntarle al maestro Sergio, en este libro maravilloso que nos has presentado, ¿cuál es la influencia de nuestro maestro Jorge Luis Borges y cuál es la deuda que tú tienes a él? Por favor. Bueno, yo creo que todos tenemos una deuda con él, más allá si lo reconocemos o no. Mucha gente no lo reconoce, o es demasiado soberbio. Yo estuve en un taller de escritores en donde el coordinador, además de ser una persona con muy poca humildad, eh, decía que le encontró fallas a la escritura de Borges, que él lo había corregido. Compró un libro y lo empezó a rayar corrigiéndole a Borges.
Esa es la idea que tienen algunas personas, pero otros como yo, mucha gente, yo creo que nos sentimos en deuda. Y la deuda es esa, ¿no? Es precisamente que desde los tiempos que él comenzó a dejar su legado, cuando aún vivía, ya muchas generaciones lo buscaban a él, ¿no? Al maestro, cuando se reunía el ya citado que mencioné, Café Tortoni o en algún otro café donde se reunía del bohemio o el arrabalero, vamos a decir, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y, decía que estos jóvenes lo buscaban a él porque sabían que podían aprender mucho y buscaban también a grandes maestros, a otros maestros, no solamente a Borges, de esa época. Yo creo que esa deuda todavía la tenemos, de eso de buscar o de volver a los maestros, a los grandes maestros, ya sea los maestros que vemos en papel. Un libro puede ser un gran maestro. Yo siempre digo, desde niño he tenido grandes maestros, algunos eh, en persona, pero también los libros los consideré maestros porque me han enseñado mucho y aún me siguen enseñando y me siguen como corrigiendo mi vida, ¿no? A veces uno toma un libro y lees un fragmento de cierto filósofo, cierto historiador, y te pones a pensar, esta frase parece que fue escrita hace 100 años, pero parece que fuera escrita para mí, como un reclamo hacia mí. Entonces ahí es cuando considerás a un libro de un gran escritor, lo considerás tu maestro, porque te está como reclamando, y si sentís que unas palabras escritas hace 100 años te están reclamando el modo de vivir que tenemos hoy, entonces es porque todavía nos queda mucho por aprender. ¿Cómo me siento identificado con respecto a la otra mitad de la pregunta? Con respecto a o qué influencia borgiana tiene este libro. Yo creo que mucha. La Puerta y el Guerrero, como dije, tiene eso de mucha historia, de mucha parte de mitología o mucha historia. Pero también, si lo leen, La Puerta y el Guerrero, que creo que te lo envié, eh, Daniel, creo que lo tenés en ese PDF que te envié con mi biodata. eh, Está La Puerta y el Guerrero. Y ahí son personajes que no voy a spoilear, como se dice hoy en día, esa palabra como de adelantar o de contar el final antes de tiempo. No me gusta, tampoco me gusta contar los finales de una película o de un libro, no me gusta, pero sí podría decir que se van a sorprender mucho con ese personaje y con esa puerta. Eh, y, y se van a identificar también y van a recordar a Borges, en que, no quizá en la forma de escritura o no quizá en la temática, pero sí en el modo de que si yo no menciono quién es ese personaje, que yo lo pongo con nombre y apellido, pero si no lo conoces, no te das cuenta de quién es, entonces vas a quedarte con la mitad de la historia. Eh, y bueno, el tablero opresor también, mucho de matemática, mucho de ajedrez y mucho de, de ideología, vamos a decir, o de aventurero, de un viajero también eh, extraordinario que busca cosas extraordinarias o consigue cosas extraordinarias sin buscarlas o sin sentirlos. De eso se tratan los héroes, ¿no? Los héroes consiguen a veces cosas extraordinarias sin sentirse héroes. Los héroes, el término héroe no es que una persona vaya a decir yo soy un héroe, no se va a dar cuenta nunca. Eso lo dirán las generaciones venideras.
quién fue héroe en nuestra generación, por ejemplo. Y bueno, para uno, un padre puede ser un héroe, una madre puede ser una heroína, o un maestro lo podés ver como un héroe. Eh, y volviendo al tema de los maestros, ¿no? Que es también lo que yo menciono mucho en el prólogo. En las palabras, primero hay un prólogo de la editorial, pero también hay unas palabras mías escritas, y donde yo hago énfasis en esto de los maestros, porque los rescato siempre y nunca los olvido. La influencia también de la redención de Asterión, esa continuación que yo le hago a la casa de Asterión, en donde Borges, en la casa de Asterión, va a hablar sobre este mito de Teseo y del Minotauro, personificado, un personaje que en el mito es un animal, una persona irracional. Borges le da humanidad, lo hace hablar, lo humaniza, y va a decir que me veo envuelto, porque habla en primera persona, Borges, en la casa de Asterión, y va a decir, me veo envuelto en la soberbia y la misantropía. Y esa soberbia y misantropía son dos características humanas, y yo en la continuación que escribo a la casa de Asterión, le coloco otras dos características, como dije antes, que son el rencor y la venganza. Entonces, no solamente va a tener soberbia y misantropía, sino que también se va a alimentar del rencor y la venganza, este personaje. Entonces, todo esto que les menciono son quizá influencias o no, pueden verlas como vagas influencias, vamos a decir, porque no cuesta. Uno puede tener una influencia de Jorge Luis Borges, hacia Jorge Luis Borges, pero transmitir esa influencia en un cuento hoy contemporáneo cuesta mucho. Es muy, muy costoso. Yo creo que no lo puedo lograr, ni nadie lo lograría. Cuesta mucho transmitir la influencia. Si bien te puede llegar a gustar mucho la literatura de Borges, y luego al escribir algo va a quedar transmitido en la escritura, pero que haya ya una influencia fuerte de Borges en mi escritura, bueno, no, sería ya, no sé, algo hereje, vamos a decir, porque no lo considero que yo consiga eso, esa grandeza que tenía él en su literatura, ¿no? De alguna de otra forma, Borges es parte de la cultura en Argentina Totalmente. y es la cultura en Argentina quien debe tener presente a Jorge Luis Borges. Una vez más voy a insistir con el libro de mi maestro, doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas, en los umbrales de la racionalidad epistémica. Un párrafo pequeño. Si yo me referencio a Borges para ustedes, parafraseando un poco a la cultura argentina, voy a leer: la cultura precisa de ideales y sus propósitos, sus modelos de conducta traducidos en creencias, usos, costumbres. Realiza específicos modos de producción y regula la vida social, según normas e instituciones que reflejan tales ideales, modelos y modos de producción. Yo ahí diría que es la sociedad y es la cultura argentina la que tiene dentro de sus ideales y dentro de sus propósitos todo el legado de Jorge Luis Borges. Cedo la palabra a usted, maestro. Sí, sí, obvio. La cultura de una literatura, de un escritor, hacia un escritor, eh,
habla mucho también de la cultura de sus lectores. Quien elige a un escritor o a otro está hablando ya de cómo es esa persona, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, lectores que les gusta mucho los escritores que usan ese lenguaje eh, entre vulgar, escatológico, que existen, escritores que utilizan lenguaje escatológico en su literatura y les parece bien. Yo creo que hay formas también de mencionar lo que describen o lo que quieren describir de una forma más literaria. Pero bueno, están también los escritores que eligen escribir escatológico y están los lectores que eligen leer de esa forma. De esa misma forma también están los escritores que eligen leer maestros como el que usted está leyendo, los fragmentos que leyó, o maestros como César Vallejo, o Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, o podemos mencionar también Asunción Silva en Colombia, bueno, Amparo Dávila en México, Rulfo. Son otro tipo de lecturas, otro tipo de culturas que transmiten los escritores hacia otro tipo de culturas que transmiten los lectores. Fíjense cómo está vinculada, ¿no? La cultura del escritor con la cultura del lector, que muchas veces es atemporal, no es contemporáneo el lector, no siempre es contemporáneo el lector a un escritor. Yo puedo leer Rulfo y no fui ni yo contemporáneo a él. Y por eso hablo de esta transmisión de que hay como un flechazo recíproco entre lector y escritor, incluso de forma temporal. Ahí es cuando se combinan o hay un choque de encuentros de ideologías, de culturas, de sociedades totalmente diferentes. Maestro, siempre haciendo la invitación a que los que nos siguen en las redes sociales del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial puedan tener la oportunidad de escuchar esta maravillosa presentación y, ¿por qué no, en algún momento leer el libro? Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 45º Seminario Internacional sobre la presentación del libro que tiene como título Susurros de tiempos y estrellas, la misma que estuvo a cargo de su autor, Sergio Javier Roda. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, ha sido un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con su maravillosa presentación. Sergio nos ha acompañado remotamente desde el hermano país de Argentina. Muchas gracias, maestro. Voy a ceder a usted palabras de despedida, maestro. Bueno, agradecimiento, por supuesto, en primer lugar, agradecimiento a su persona, primero, por la invitación y a todo el instituto y a todo el equipo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial que siempre, desde hace poco que nos conocemos, pero me ha brindado oportunidades de difusión, de poder expresarme, de expresar estas ideas que uno puede llegar a tener sobre ciertos autores, escritores,
y eso es lindo para un escritor que le den expresarse, porque a veces muchos escritores, yo incluso hoy en nuestros tiempos, que parecen tiempos fáciles y que no lo son tanto, pero que superficialmente lo ven como tiempos democráticos, tiempos de libertad, pero aún así cuesta expresarse y cuesta también abrirse camino, o abrir camino, que tu expresión se abra camino, mejor dicho, porque a veces no permiten que uno exprese los sentires o lo que uno hace desde el arte, desde la escritura, desde la expresión misma. Por eso gracias a todos ustedes, gracias a todo Perú, por darme esta posibilidad de expresión, que no la da cualquiera. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas gracias.